Hola a todos, iniciamos la unidad curricular número 1, titulada Los conflictos en la educación, con el tema Conflictos y Educación. Tenemos como objetivos en esta unidad identificar las diferentes clases de conflictos que puedan surgir en el contexto educativo para comprender la diversidad de situaciones que pueden afectar la convivencia en los centros escolares. También analizar las implicaciones de los conflictos en la educación, considerando sus efectos en el rendimiento académico, el bienestar emocional de los estudiantes y la dinámica del aula. Y finalmente, diseñar estrategias de mediación y prevención de conflictos con el objetivo de crear un entorno escolar propicio para el aprendizaje y el crecimiento integral de los estudiantes. Tenemos una reflexión y aquí la compartimos. Bienestar docente y calidad de educación. Cuando los docentes se encuentran emocionalmente saludables y satisfechos con su trabajo, están mejor preparados para brindar un ambiente de aprendizaje positivo y efectivo para sus estudiantes. De allí la importancia de valorar el autocuidado de cada uno de los docentes en nuestras proyecciones. Pero, ¿qué son los conflictos? Hablar del conflicto es una emergencia en las sociedades. En estas sociedades actuales, sobre todo por la connotación que el término en sí implica, tanto en lo académico como en lo social, educativo y político. Conflicto es una situación de combate, pugna, choque, lucha, confrontación, divergencia, discrepancia u oposición entre dos o más individuos. En un conflicto, dos personas no están de acuerdo con el modo de actuar de un individuo o de un grupo. Con respecto al conflicto, es importante identificar que lo que es observable propiamente es la postura que se mantiene con lo que creemos que queremos. Pero a lo interno de esa punta del iceberg se encuentran los intereses, las necesidades, y esto es una forma de evidenciar cómo se da el conflicto desde la puesta de la elaboración de la pirámide de Maslow de dicho autor. Conflicto. ¿Será que el primer paso para solucionarlo es aceptar tal como es? Al aceptar la existencia del conflicto, se acepta la posibilidad del cambio, tanto en lo personal como en lo social. Cambian las creencias que no funcionan y se da inicio a la preparación para entonces solucionarlo. Un entorno que respeta la diferencia y asume el conflicto como una posibilidad es el marco propicio para el desarrollo de habilidades, para el desarrollo de competencias que garanticen ambientes saludables, así como el éxito escolar. Es decir, se le podrá ver como una oportunidad para crecer y ser justo, o se podrá elegir el camino de la venganza y la injusticia, lo cual evidentemente no es lo recomendable. Calo Iglesia nos deja esta manifestación. El conflicto es el resultado de la diversidad que caracteriza a nuestros pensamientos, actitudes, creencias, percepciones, sistemas y estructuras sociales. Un apunte a lo que sería propiamente los escenarios desde la psicología cultural. Hablemos sobre los tipos de conflictos. Existe el conflicto intrapersonal, es aquel que ocurre dentro de cada individuo. El conflicto ocurre entre las personas individuales y es al que se denomina conflicto interpersonal. Cuando el conflicto ocurre dentro de un pequeño grupo, se identifica como conflicto intragrupal. Cuando es que se produce entre dos grupos y que puede darse tanto dentro de uno de los grupos como entre los dos grupos simultáneamente, entonces se identifica como conflicto intergrupal. ¿Qué es el conflicto escolar? Es una conjunción de diversidad y multiplicidad de factores, tanto emocionales, personales, como sociales, familiares e institucionales, mediados por la estructura del centro educativo
en el cual interactúan los alumnos, maestros, padres y autoridades. ¿Por qué se producen conflictos en el aula? Realmente es una condición multicausal. Podría ser por el entorno social poco favorable de los chicos y chicas o por, de igual manera, un entorno familiar que no es motivador. La falta de responsabilidad de sus padres, las diferencias culturales también ocasionan conflictos en el aula, la falta de motivación, así como también la indisciplina escolar. Un entorno que respeta la diversidad y asume como posibilidad la misma es el marco propicio para el desarrollo de habilidades sociales y competencias que garanticen ambientes saludables, así como el éxito escolar. He allí propiamente lo que sería el rol del maestro modelador emocional, porque hablar de emociones es identificarlas, reconocerlas, entenderlas, verbalizarlas, expresarlas y regularlas. Todo un conjunto de accionar por parte de esta figura, maestro modelador emocional. El conflicto definitivamente forma parte de la vida y es un motor de progreso, pero en determinadas condiciones también puede conducir a la violencia. Para mejorar la convivencia educativa y prevenir la violencia, se hace necesario enseñar a resolver los conflictos de forma constructiva, es decir, pensando, dialogando y negociando. Para ello es importante comprender y observar de cerca qué contenido tienen las mochilas emocionales de nuestros estudiantes. Los maestros desempeñan un rol fundamental como modeladores emocionales, favoreciendo el desarrollo emocional sano, así como el bienestar de los alumnos. Definitivamente, y el tener presente el contenido de estas mochilas emocionales les fundamenta ese desempeño y ese rol. Veamos las clases de conflictos escolar. El conflicto escolar interpersonal es el que se presenta entre dos o más personas, generalmente entre iguales, por ejemplo, entre alumno y alumno, aunque las combinaciones suelen ser entre los actores, pueden ser múltiples y diversas, pudiéndose hablar así del conflicto profesor-alumno, alumno-autoridad, profesor-profesor o representante-profesor. Con respecto a los nuevos fenómenos conflictivos de la era digital, uno de los factores que ayudan a la proliferación de estos delitos es el anonimato. Recordemos que estamos en una realidad ficticia en la que podemos crear cualquier cosa sin revelar nuestra identidad. Dentro de estas condiciones, las nuevas formas en que establecemos los vínculos sociales y cómo los mantenemos traen nuevos fenómenos conflictivos con sus respectivos agravantes. De allí que en la literatura no se habla de conflicto tecnológico, sino de delitos tecnológicos. Ellos resultan ser comportamientos que lesionan derechos relacionados con la dignidad humana y los derechos fundamentales. Concretamente, en el entorno escolar nos referimos a lo que sería el ciberbullying. Consiste en ser cruel con otra persona mediante el envío o publicación de material dañino o la implicación en otras formas de agresión social usando Internet u otras tecnologías digitales. Asimismo, nos encontramos con el happy slapping, que sería o consiste en que mientras se está agrediendo física y verbalmente a una persona, a un estudiante, en este caso a un chico o a una chica, otro de los compañeros promete grabar y filmar todo lo acontecido y luego hacerlo público en las redes sociales, poniendo así en evidencia la circunstancia del afectado. El Internet grooming. Este sería el establecido como serie de actos cometidos por un adulto
para ganarse la confianza de un menor de edad, con el fin entonces de persuadirlo para que realice actos de connotación sexual, muy delicado y lamentablemente muy utilizado en los actuales tiempos. Con respecto a lo que es conflictos y mediación. La mediación es un mecanismo que hace posible que las partes lleguen a un acuerdo mediante el debate y la argumentación de sus intereses y posiciones. Importante la escucha activa en este tipo de condición. Cuando se habla de maltrato escolar, es toda conducta que provoque o pueda provocar daño a la integridad, a la salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, cometida por personas, pero también por la propia institución e incluye, asimismo, el trato negligente. Sin lugar a dudas, el fomentar prácticas pedagógicas que impulsen la empatía y la inclusión es uno de los mecanismos preventivos en este tema de los conflictos y del maltrato en lo que sería en la escuela, puesto que la población de niños y niñas con discapacidad sufren más evidentemente estas condiciones. Se hace necesario entonces incorporar actividades y dinámicas en el aula que promuevan la empatía y la comprensión entre sus estudiantes, así como proyectos colaborativos, actividades que promuevan la reflexión sobre las emociones y lo que otros experimentan para su comprensión y aproximarnos a lo que sienten. Definitivamente el después. El después de haber sido víctima de maltrato deja cicatrices y de no ser atendido y procurar esos seguimientos oportunos, pues puede ser devastador. ¿Cómo viven los adultos que en la infancia sufrieron bullying? El bullying evidencia inseguridad en estas personas. También tiene secuelas en la vida adulta, como sería una baja autoestima y la ansiedad social, así como también y evidentemente relaciones inestables. La creación de vínculos afectivos y relaciones de confianza con los estudiantes. ¿Pero cómo? Pues mostrando interés genuino en el bienestar emocional, brindando apoyo emocional siempre que así se requiera y crear ambientes en el aula que propicien la confianza de expresarse es uno de los aspectos en los que todos debemos de sentirnos comprometidos. Cuando hablamos de centros escolares, nos referimos a espacios donde se desarrolla la socialización de nuestros estudiantes. Los hay de diferentes tipos, pero los conflictos más frecuentes se dan justamente en los colegios particulares o privados. Y lo más común es, en este escenario, cuando se motiva por el pago de las mensualidades y la retención de documentos a las personas pues, que acuden al mismo. Es importante que se cuente con mejor acceso a la justicia y un mejor conocimiento de sus derechos en estos centros particulares. Al tratarse de una relación contractual, quienes pagan por el servicio consideran tener el derecho a la prestación de bienes y un servicio de mejor calidad, cuando a su criterio el contratante ha producido un incumplimiento en ello, pues es inevitable que surja el conflicto. Continuar la ubicación de alternativas es una tarea de todos. Sería importante tu opinión. La mediación no es el único camino. Existen otras herramientas como el plan de convivencia, los programas de prevención, la inteligencia emocional, que son herramientas e instrumentos de mucha ayuda para hacerle frente a este problema, pues no necesariamente la sanción es la primera ni la mejor alternativa, en vista de que no toma en cuenta el contexto ni tampoco el ámbito en el que se generó el problema. Les dejamos con esta reflexión de Paulo Coelho. Los problemas nunca se acaban, pero las soluciones tampoco. Muchas gracias.